Hola, bienvenidos al episodio 2. Soy Maru López Araiza y esto es Viñedos de Raquel, sanación después del aborto. En el episodio anterior hablamos sobre qué es Viñedos de Raquel. Un retiro de sanación que acompaña a personas que han vivido la experiencia del aborto y buscan paz en su corazón. Hoy quiero hablar de algo de lo que casi no se habla. Se habla mucho del aborto desde debates políticos, sociales o ideológicos, pero muy pocas veces se habla de lo que sucede en el corazón de una persona después de un aborto. Muchas mujeres y hombres viven emociones muy profundas después de esta experiencia y muchas veces lo viven en silencio. Hoy vamos a reflexionar precisamente sobre eso. ¿Qué pasa en el corazón después del aborto? Lo primero es platicar un poco sobre el silencio que muchas personas viven. Algo que muchas personas que han vivido el aborto comparten en el silencio. Hay muchas mujeres que nunca hablan de lo que pasó, ni con su familia, ni con sus amigas, ni con su pareja, ni siquiera con un sacerdote o un terapeuta. Y a veces el aborto ocurre en un momento de mucha presión. Puede haber miedo, puede haber confusión, a veces es ignorancia, o puede haber presión de la pareja, o una sensación de que no hay otra salida. En medio de esa situación, muchas personas toman una decisión que creen que resolverá el problema que están viviendo. Y como les compartí en el capítulo 1, cuando tú piensas en el aborto y piensas que te vas a deshacer de un problema, en realidad te estás convirtiendo en mamá o en papá de un hijo muerto. Entonces, después de que sucede, muchas veces aparece el silencio. Y este silencio puede durar muchos años. En el retiro hemos tenido personas de todas las edades. Y uno de los retiros, recuerdo a una señora ya mayor, cerca de 80 y tantos años, y tenía guardado esto desde más de 50 años, con un dolor y un silencio durante todo este tiempo en su vida que no había podido hablarlo ni platicarlo con nadie. Y en este retiro encontró ese espacio de sanación. Porque a veces el silencio, es el escape que encuentran las personas. Y sí puede durar muchos años. Y algunas mujeres también pasa que continúan con su vida. Trabajan, estudian, forman una familia. Pero dentro de ellas existe una historia, que nunca han contado. Y ese silencio puede convertirse en una carga muy pesada. Porque cuando el dolor no se puede expresar, el corazón muchas veces se queda solo con ese peso. Y el corazón se queda apachurrado, se queda con una sensación de que está ahí algo. Como si trajéramos una piedra todo el tiempo cargando, incomodándonos, algo que está ahí presente, pero que no sabemos cómo solucionarlo y cómo sacarlo. Y entonces también aparecen emociones que pueden aparecer después del aborto. Cada persona vive esta experiencia de manera distinta, pero muchas mujeres que han pasado por el aborto describen emociones que aparecen con el tiempo. Algunas experimentan tristeza profunda y esta tristeza a veces las lleva a una depresión. Y hemos tenido algunos casos de personas que han pensado inclusive en el suicidio. Entonces es una tristeza profunda y es una depresión tan grande que aparece después de este silencio y que no saben cómo salir de ello. Otras personas sienten culpa y viven con una culpa como si fuera el 100% su responsabilidad.
Y a veces es bueno dividir esa culpa en diferentes pedazos de la historia. Eh, por ejemplo, pues la culpa casi nunca es 100% de una persona. A veces, y más que culpa, yo le llamaría responsabilidad. A veces esa responsabilidad se divide pues en la pareja, en la familia, en la sociedad, en los papás, en el doctor, en la amiga. Cada situación es diferente y viene de muchos lados toda la historia. Y cada persona trae una historia diferente. Hemos tenido muchos retiros, muchos viñedos y ninguna historia se parece a otra. Cada persona vive su propia historia y esta culpa aparece de muchas maneras. Otras personas experimentan una sensación como difícil de explicar, como si algo en su interior hubiera quedado roto. Y a veces estas emociones aparecen inmediatamente después del aborto, pero muchas veces y en muchos casos aparecen años después. Y por ejemplo, cuando nace otro hijo, cuando se embarazan o cuando celebran un cumpleaños, cuando ven un bebé, cuando recuerdan el momento que vivieron. Pues algunas mujeres describen una sensación como de vacío y otras hablan de una dificultad para perdonarse. Algunas nos han contado que incluso en la confesión, hablando con sacerdotes, buscando este perdón, no logran perdonarse a sí mismas. Y muchas veces, pues Dios ya nos perdonó o ya las perdonó. Cuando vamos al confesionario y hablamos de nuestros pecados, y no nada más esta parte del aborto, sino cualquier pecado, muchas veces Dios ya nos perdona, porque está esa parte de arrepentimiento, está esa parte de lo que involucra toda la confesión. Y entonces cuando llegan estas mujeres al retiro y se confiesan, sienten que liberan pues toda esta culpa y todo este dolor y la dificultad para perdonarse. Pero muchas otras llegan sin saber cómo perdonarse, porque aún habiéndolo confesado, sienten que aunque Dios ya las perdonó, ellas no pueden perdonarse. Otras nos comentan que sienten miedo de volver a quedar embarazadas o incluso miedo de hablar de lo que pasó. Pero es muy importante decir algo muy claro. Muchas personas creen que son las únicas que se sienten así. Se sienten como que nadie más está viviendo lo que ellas viven. Y justo este espacio lo estoy abriendo y vendrán testimonios para que aquellas mujeres que necesiten sanar, que necesiten hablarlo, que se sientan en este lugar, sepan que no están solas y que no son las únicas que se han sentido de esta manera. La realidad, pues es esta, es que muchas personas viven emociones similares después del aborto. Y no es extraño, no es raro, es una experiencia humana profunda que toca el corazón de muchas personas. Y además de las emociones, muchas personas también nos describen algo más profundo después del aborto, una herida espiritual. Algunas mujeres cuentan que después de esa experiencia empiezan a tener pensamientos muy duros contra sí mismas. Pensamientos como Dios no puede perdonarme, ya arruiné mi vida, no merezco ser feliz, soy una mala persona, etc. Y estos pensamientos pueden volverse muy fuertes con el tiempo. En la tradición cristiana sabemos que existe una realidad espiritual. El maligno siempre intenta aprovechar nuestras heridas y nos intenta convencer de estas mentiras. Cuando una persona está viviendo culpa, tristeza o confusión, es más fácil que aparezcan estos pensamientos de acusación y de desesperanza. Y eso es justamente lo que hace el enemigo. El maligno es llamado en la Biblia el acusador, porque intenta mantener a las personas atrapadas en esa culpa y en la condena, e intenta convencerlas de que ya no hay esperanza, de que Dios no puede perdonarlas, de que su historia ya no tiene solución. Pero eso no es verdad.
porque el mensaje central del Evangelio es exactamente el contrario. La misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado o cualquier herida. Y está lleno de ejemplos los evangelios de cómo Jesús perdona cualquier pecado, sana y está lleno de la misericordia, del amor que Dios nos tiene. Y cuando una persona comienza un camino de sanación, todos esos pensamientos de acusación empiezan a perder fuerza. Y muchas personas que han vivido los retiros de Viñedos de Raquel describen justamente eso, que el peso de la culpa comienza a levantarse, que la vergüenza deja de tener poder y que poco a poco vuelve algo que parecía perdido, la paz en el corazón. Que hace que esta experiencia sea todavía más difícil para muchas personas. Y es que el aborto muchas veces implica una pérdida que no se reconoce. Cuando una persona pierde a un ser querido, la sociedad reconoce ese duelo. Hay funerales, hay palabras de consuelo, hay acompañamiento, pero en el caso del aborto, muchas veces no existe ese espacio para reconocer la pérdida. Algunas personas sienten el dolor, pero sienten que no tienen derecho a expresarlo, o sienten que nadie entendería ese dolor. Entonces, el duelo queda guardado dentro del corazón. Y cuando un duelo no se puede expresar, muchas veces se queda ahí durante mucho tiempo. Y por eso es tan importante crear espacios donde las personas puedan hablar de lo que vivieron sin miedo al juicio. Entonces, a pesar de todo esto, hay algo muy importante que también necesitamos decir. La historia no termina en el dolor. Muchas personas que han vivido esta experiencia han encontrado caminos de sanación. Personas que durante años vivieron con culpa o tristeza han podido reconciliarse con su historia. Han podido experimentar perdón y han podido encontrar paz. Dios al final saca algo bueno de todo lo malo. Dios es tan misericordioso que muestra el camino a las personas y muestra ese amor tan grande que tiene por cada uno de nosotros. Uno de esos caminos es precisamente Viñedos de Raquel, un retiro donde las personas pueden comenzar un proceso de sanación profunda, un espacio donde el dolor puede ser expresado y donde la historia puede ser escuchada y donde muchas personas descubren algo que tal vez no creían posible, que la misericordia de Dios es más grande que cualquier herida. Si estás escuchando este episodio y en tu corazón existe una herida relacionada con el aborto, o si conoces a alguien que tenga esta herida tan profunda, quiero decirte algo con mucha claridad. No estás sola y no estás solo. Hay personas que han recorrido ese mismo camino y muchas han encontrado esperanza y sanación. En los próximos episodios de este podcast vamos a escuchar testimonios reales de personas que han vivido esta experiencia y han encontrado un camino de sanación. Algunos testimonios serán compartidos de manera anónima para proteger la privacidad de quienes participan, pero todos compartirán algo muy importante, que la sanación es posible. Gracias por escuchar este episodio de Viñedos de Raquel, sanación después del aborto. Nos escuchamos en el próximo episodio.